Estimados alumnos, es un gusto saludarlos. Hoy día iniciaremos una nueva clase en la que hablaremos del concepto de los cuidados paliativos, cuáles son sus objetivos, cómo se ha desarrollado el programa nacional de alivio del dolor y cuidados paliativos, qué estrategias existen hoy día de salud pública en estas unidades, cómo es el proceso de atención del paciente para su ingreso en esta unidad, cuáles son los criterios de inclusión, criterios de traslado y también obviamente los criterios de egreso. Ya iniciaremos esta nueva actividad, espero que tengan ganas, espero que tengan ánimo y empezaremos. Como primera definición, entregaremos una definición que es de la OMS sobre lo que es la asistencia paliativa, en que tiene un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de estos pacientes y la familia, y para que puedan afrontar los problemas que están asociados con esta enfermedad que es mortal, y gracias a la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de que de alguna manera se identifiquen en forma temprana y la evaluación del tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos y psicosociales y espirituales asociados a esta enfermedad. Y la OMS dice que esto no debe limitarse a los últimos días de vida, sino que debe aplicarse en forma progresiva a medida que va avanzando esta enfermedad en función de aquellas necesidades que tiene este paciente y familia. La OMS calcula que cada año en el mundo existen alrededor de 40 millones de personas que necesitan servicios de atención paliativa al final de su vida. Y de esos 40 millones, 20 millones de ellos, el 80% viven en Países Bajos o de medios ingresos. Cerca del 67% son mayores de 60 años y una pequeña porcentaje, que un 6%, son niños. Entre las dolencias están de estos pacientes está el cáncer, pero también están las enfermedades cardiovasculares, las neuropatías obstructivas y crónicas, la insuficiencia renal crónica, las enfermedades neurológicas, el Parkinson, la enfermedad reumatoide, la enfermedad de Alzheimer, el SIDA y los tuberculosis, que son fármaco-resistentes. De esa cantidad de personas, quiénes y cuántos necesitarán cuidados paliativos en el mundo. Entonces, algunas estadísticas podemos contestarles es que los 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos cada año, de eso no todos son oncológicos. Los primeros son, en un 39%, son enfermedades cardiovasculares, y en segundo lugar, el 34% son aquellos que tienen patologías de cáncer, ¿ya? Y en un tercer lugar tiene las neuropatías crónicas. ¿Quiénes requieren de cuidados paliativos en Chile cada año? La estadística que nos muestra el MinSal, ¿no? Que tenemos en primer lugar, igual que a nivel mundial, el primer lugar las enfermedades cardiovasculares con un menor porcentaje, en un 27.6, 0,6, perdón, y en segundo lugar también las neoplasias con muy poca diferencia, un 26.13%, seguido por las enfermedades respiratorias. También nos dice un estudio que se hizo también en el 2006 con relación a que alrededor de 85.000 personas requerirán cuidados paliativos en Chile. Para completar toda la información ya que hemos presentado, podemos agregar otros antecedentes, como por ejemplo que la tasa de supervivencia a 5 años en los pacientes con cáncer en países desarrollados alcanza a un 50% casi. En Latinoamérica y el Caribe esta cifra es cercana a un 40%, pero en los países en desarrollo es menos de un 30%. En todos los países del mundo, la mayoría de los cánceres se diagnostican cuando ya están en etapas avanzadas e incurables. Y para millones de personas el acceso a los cuidados paliativos que se determinan después de esta situación va a ser una necesidad básica esencial.
En estos pacientes también podemos decir, como otro antecedente, que los enfermos de cáncer constituyen un problema de salud pública el dolor a nivel mundial porque afecta claramente su calidad de vida. Y la prevalencia e intensidad del dolor va a variar según el origen del tumor, el estadio de la enfermedad, la evaluación del dolor, la prescripción de los analgésicos junto a otras variables sociodemográficas. También agregaremos algunos conceptos para poder contextualizar el tema en lo que nos estamos introduciendo ahora. En primer lugar, ¿no es cierto?, diciendo que la palabra paliativo va a derivar del vocablo latino pallium, que tiene un significado de cubierto, manta. Esta manta es en el fondo, es lo que tapa o cubre algo que no pudo ser curado, ya, o sea, los síntomas se tapan o se cubren con tratamientos específicos que en este caso van a ser analgésicos, antieméticos, etcétera. Y las podemos decir también que la medicina paliativa es más amplio y más profundo, no solo tratar síntomas, sino que tiene un enfoque más holístico que va a considerar además todo el aspecto psicológico, social y espiritual de nuestros pacientes. Los cuidados paliativos se van a encargar de prevenir y aliviar el sufrimiento, de brindar mejor calidad de vida posible a estos pacientes que padecen ya una enfermedad grave y que además esta enfermedad compromete su vida, ya tanto de su familia como el bienestar de ellos mismos. Se destaca que la filosofía paliativa no está a favor de la eutanasia, pero tampoco comparte la idea de prolongar la vida con métodos que son considerados encanizamientos terapéuticos que solo van a alargar la agonía de este paciente y su sufrimiento en su situación terminal. Otros conceptos que son importantes es que la medicina paliativa es la atención activa y total a los pacientes y sus familias, dado por un equipo multiprofesional desde que la enfermedad es de curso progresivo y que ya se sabe que no responderá a tratamientos curativos. Estos cuidados se reciben desde que se diagnostica la enfermedad durante todo el tratamiento y hasta que el paciente fallece. El Programa Nacional de Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos ha tenido un desarrollo a través del tiempo, pero en un principio siempre ha existido la colaboración a nivel internacional a través de la OMS, que ha puesto mucho énfasis en el alivio del dolor y los cuidados paliativos y en el manejo de los pacientes oncológicos que sea en forma gradual e integral, considerando el dolor, el alivio del dolor como un derecho humano. El programa de alivio del dolor por cáncer y cuidados paliativos nació en el año 95 y nació bajo las siglas de PAD-ICP, que significa cuidados paliativos, ¿ya? Y el programa de atención de los pacientes en domicilio. Este programa en una primera instancia dependió de la Comisión Asesora del Cáncer, que se creó por decreto en 1996. En el año 2005 se efectuó la incorporación al sistema GES de este programa y posteriormente, en el año 99, las orientaciones y las metas e indicadores que
están contenidos en una norma general técnica 32 sobre el Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos que se aprobó ya y que luego se actualizó en el año 2006. Posteriormente, en el año 2010, se creó la Comisión Asesora de Cuidados Paliativos por otra resolución exenta, la número 350, y lo último que se ha hecho fue que el año 2016 se incorporó al GES de una nueva garantía para el manejo del dolor en todas las etapas de la enfermedad oncológica. En esta imagen podemos ver una cronología donde hay hitos que se han destacado de lo que ya un poco hemos hablado, ¿no es cierto?, del año 95, que se inicia, ¿no es cierto?, nace el programa financiamiento de los servicios, de 5 servicios de salud con respecto a eso, y aparece aquí de la norma general número 32 ya del año 99. Hay otras situaciones como que se integra la radioterapia paliativa, se financian 26 servicios de salud y se publica un protocolo de alivio del dolor y cuidados paliativos infantiles, ¿ya? Recién el año 2005 se ve como un hito importante como el régimen de garantía explícita en salud ingresa a los cuidados paliativos. Ya en el año 2000 se inicia la formación de especialistas en medicina paliativa, que fue un hito importante entre el 2006 y el 2009. Ya, y entre medio fueron creando distintos manuales. Aquí se generó el Manual de Cuidados Paliativos Domiciliarios Infantiles en el año 2007. También se publicó en el año 2009 una norma general técnica que se actualizó, ya, y después se establecen nuevas guías de buenas prácticas clínicas y que están hoy día publicadas por el MinSal, y finalmente aquí se crea, ¿no es cierto?, este nuevo GES con el dolor del cáncer no progresivo, ¿no es cierto?, que se generó en el año 2016. En nuestro sistema de salud, nosotros tenemos un modelo de atención integral del cáncer, pero que hoy día tiene incluido en su etapa final, ¿no es cierto?, los cuidados paliativos, donde se va a producir todo lo que hemos hablado hasta ahora en relación a la atención multidisciplinaria del paciente con apoyo incluido de la familia. Es importante también que ustedes tengan conocimiento de que existe una estrategia de salud pública para cuidados paliativos. Las políticas de salud están totalmente organizadas en relación a que los cuidados de paliativos deben estar en todos los niveles de atención. Y en cada lugar, ¿no es cierto?, se hace un estudio de la realidad local de acuerdo a la cantidad de población que se va a atender, y se implementan, ¿no es cierto?, las estrategias y se implementan los servicios. Pero para eso debe mantenerse una disponibilidad necesaria de medicamentos para estos pacientes, y también lo otro importante es la capacitación de los equipos multidisciplinarios, y que ellos a su vez van a poder capacitar al cuidador o a la familia, ¿no es cierto?, que van a acompañar también a este paciente en este proceso. Considerando todo los antecedentes que hemos visto hasta ahora, tenemos que tener claro que por la OMS, las normas ministeriales, la organización, las políticas de que hay con respecto a las unidades de paliativo, estas tienen claro cuáles son sus objetivos.
Y en esto los objetivos generales van a ser siempre mejorar la calidad de la vida de las personas con cáncer terminal y la de su familia. Y en segundo lugar, procurar a cada enfermo una muerte digna. Y dentro de los objetivos específicos, para lograr los objetivos que se plantean, está en primer lugar aliviar el dolor. A eso se agrega, ¿no es cierto?, controlar los síntomas molestos, que no solamente es el dolor lo que siente el paciente, sino que se agregan varios síntomas como son las náuseas, como el estreñimiento, la disminución de apetito, etcétera. El darle la continuidad también a los cuidados en todos los niveles de atención. Por lo tanto, aquí dentro de eso vamos a incorporar los cuidados domiciliarios. El otro objetivo específico es educar para el autocuidado tanto al paciente como a la familia, y finalmente el apoyo psicosocial y espiritual al paciente y a esta familia durante todo el proceso de la enfermedad y también el proceso del duelo. Cuando hablamos en la continuidad de los cuidados, estamos basándonos en el modelo que está relacionado con la historia natural de la enfermedad. A nivel del cáncer, ¿no es cierto?, se comienza primero con la promoción de la salud autocuidado y tratando de modificar los factores de riesgo, y luego viene la etapa en que existe una sospecha, ¿no es cierto?, de que este paciente o este usuario pueda tener, ¿no es cierto?, un cáncer. Y en este periodo se empieza, ¿no es cierto?, ya todo el periodo de detección, tratamiento y rehabilitación, donde se incluyen en algún momento, ¿no es cierto?, de esta etapa los cuidados paliativos, el seguimiento de este paciente, ya sea durante la etapa en que hay una posibilidad de tratamiento ya progresivo, y hasta llegar, ¿no es cierto?, que en que ya no podemos darle tratamientos curativos, sino que tenemos que seguir con la atención de paliativo hasta que llega el momento de su muerte. El apoyo durante este periodo y además el apoyo durante el duelo, ¿no es cierto?, está todo dentro del ciclo vital de las personas. Cuando se crea un programa de cuidados paliativos, este tiene ciertas características que debe cumplir. En primer lugar, debe establecer cuáles son los problemas de salud que va a abarcar, qué objetivos pretende con este programa, tener una población que ya está asignada para este programa, y va a tener que determinar las actividades y qué recursos va a necesitar. Debe generar indicadores, porque sin los indicadores no puede evaluar los objetivos que pretende con el programa. Eso es algo que cualquier equipo debe conocer y debe desarrollar dentro de cualquier programa que quiera generar acerca de los problemas de cuidados paliativos. Este programas de cuidados paliativos, ¿qué actividades debe incluir además? Debe aliviar el dolor y todos los síntomas molestos que presentan los pacientes. Debe atender psicológica y espiritualmente a estos pacientes para que ellos puedan aceptar su propia muerte y prepararse para ella de la mejor forma y más completa que se pueda. Deben ofrecerles un sistema de apoyo para que ellos puedan llevar una vida, entre comillas, lo más activa y creativa que puedan, hasta que sobrevenga el momento de su muerte, promoviendo la autonomía, su integridad personal y su autoestima. Además, brindar un sistema de apoyo que ayude a esta familia a afrontar la enfermedad de este paciente y posteriormente poder sobrellevar el periodo del duelo.
Si nosotros pusiéramos, ¿no es cierto?, en una escalera todo lo que hemos hablado de lo que debería de tener como actividades, ¿no es cierto?, un programa de cuidados paliativos, ¿no es cierto?, para que esta familia pueda lograr una calidad de vida con su paciente, ¿no es cierto?, tendríamos que colocar primero al equipo interdisciplinario. Debemos colocar también la atención familiar, de que esta debe ser permanente y con la continuidad que tenemos, ¿no es cierto?, en la atención en el domicilio, apoyo psicosocial y espiritual, preservar la autonomía de este paciente, que ya lo dijimos, controlar los síntomas psicológicos que son muy potentes, la ansiedad, la angustia de estos pacientes muy intensa en algunos minutos y significa que muchas veces puede exacerbar hasta el dolor físico. Controlar los síntomas físicos también es parte de esta escalera que hemos creado, ¿no es cierto? Y por supuesto el alivio del dolor, que es lo básico de nuestras unidades. Entonces la suma de cada uno de estos peldaños es el que va a contribuir a la calidad de vida de esta persona y su familia. Bueno, todos estos cuidados que ya hemos enumerado, la siguiente pregunta es, ¿dónde se realizan estos cuidados paliativos? ¿Ya? Pero en primer lugar debemos decir que el equipo de cuidados paliativos debe tener un lugar de trabajo, un lugar que sea identificado por los pacientes y por la familia, porque ellos en algún momento dado tienen que dirigirse a algún lugar cuando quieran una orientación o quieran acudir a solicitar alguna receta, una documentación. ¿Ya? Y el lugar va a ser siempre una institución de salud, que puede ser un hospital, puede ser una clínica, puede ser un CEFAM, ¿ya? Donde ellos claramente saben dónde está ubicado. Aunque en general los cuidados paliativos se van a efectuar con mayor frecuencia en el hogar, ya sin dejar de decir que pueden tener hospitalizaciones breves en cuando alguna situación, como por ejemplo un dolor refractario u otra situación que amerite que se complique en el hogar, necesite una hospitalización. El hogar siempre va a ser el ideal en que ellos puedan estar, porque están en su lugar donde están rodeados de su familia, donde pueden tomar sus medicamentos y usar muchos métodos que receta el equipo cuando hace sus visitas con cierta frecuencia, de acuerdo a la necesidad del paciente y al apoyo que ellos necesitan. Entonces, este equipo va a estar en el hospital o va a estar en la clínica, pero va a activarse, ¿no es cierto?, cada vez que la familia y el paciente lo necesite, ya sea ahí o en el domicilio.
En esta imagen les quiero mostrar aquellos componentes del proceso de atención de alivio del dolor y por cáncer y cuidados paliativos que debe tener cualquier unidad de cuidados paliativos. Debe tener, por un lado, una cartera de servicio, estándares de atención, debe tener protocolos de atención, el equipo multidisciplinario debe estar capacitado, debe tener una planta física, como hablamos anteriormente, ¿no es cierto?, que sea identificable, debe mantener un arsenal terapéutico local suficiente para los pacientes que atenderá y debe tener un plan de monitoreo de los pacientes. Pero para que este paciente pueda ingresar a este programa, ¿no es cierto?, a este plan de atención, debe el especialista en primer lugar confirmar que tiene un cáncer avanzado y derivar a la unidad de cuidados paliativos. En esta imagen también ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que este paciente es ingresado ya y de alguna manera se puede observar que las atenciones en general son muy parecidas, ¿no es cierto?, pero no exactamente en el detalle. Si vemos en la atención primaria que están entre un 65 y un 50% de los pacientes están aquí, donde se les hace la evaluación, el control, tratamiento farmacológico y no farmacológico, todos los procedimientos que sean necesarios, la educación y seguimiento y derivación, ¿ya? Va a haber siempre una coordinación telefónica con este paciente, ¿ya? Y esta atención va a ser ambulatoria, en el domicilio, ya, o por ejemplo, si el paciente está en un hogar de ancianos y siempre con una coordinación telefónica. En el nivel secundario se concentran entre un 50 o un 35% de los pacientes, ya que también se les evalúa y se les controla ya por el equipo de salud, se les efectúan los procedimientos, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ya, pero estos pacientes, si en algún momento, ¿no es cierto?, no responden a los tratamientos que están considerados en estas atenciones ambulatorias, pueden también hospitalizarse en forma transitoria y en hospitalización cerrada o atención domiciliaria. Para poder pasar, ¿no es cierto?, a nivel terciario, cuando se produce lo que en algún momento nosotros llamamos que hay una respuesta refractaria a los tratamientos, especialmente al dolor refractario, debe el comité oncológico, ¿no es cierto?, evaluar a este paciente y ver, ¿no es cierto?, que pueda ser hospitalizado en el nivel terciario y probablemente efectuar algún otro procedimiento que no se podría hacer si no es hospitalizado, ¿ya? Y en este nivel en el que solo se considera la hospitalización. Muy importante, ¿no es cierto?, que para poder tener esta continuidad del cuidado del que nosotros hablamos, es indispensable que exista aquí un sistema de referencia y contrarreferencia totalmente protocolizado para que el familiar, que es el que está a cargo, ¿no es cierto?, el cuidador, pueda efectuar en algún momento, ¿no es cierto?, esta solicitud a los equipos de cuidados paliativos, esta atención en los otros niveles para poder tratar a este paciente en las áreas que él lo necesite. Finalmente, si este paciente egresa, ¿no es cierto?, por su fallecimiento, también este equipo va a apoyarlo durante este duelo, que es más o menos un 30% de los pacientes se hace necesario que este equipo los pueda apoyar. Esta unidad de cuidados paliativos tiene ciertos criterios de inclusión que ya están establecidos. Entonces, este paciente debe estar diagnosticado por el médico especialista con un cáncer terminal o de etapa avanzada y él lo derivará con un documento a la unidad de atención domiciliaria y cuidados paliativos que puede ser del sector público o privado. La aceptación escrita del enfermo se hace a través del consentimiento informado, el cual, si él no está en condiciones de firmarlo por alguna situación de interdicción, lo deberá firmar algún miembro de la familia que esté a cargo del paciente. También tenemos criterios de exclusión. Aquí el paciente rechazaría la terapia y debe estar explicitado también en el consentimiento informado. Y en el caso
que además también tuviera una interdicción, esto también lo haría la familia y quedaría el paciente en forma legal fuera de esta unidad. Cuando este paciente ya ha tenido su ingreso oficial, ¿no es cierto?, a la unidad, se le efectuará una primera consulta en la que también está protocolizada, donde se le efectuará un historial en primer lugar detallado de los síntomas del dolor por cáncer. Se le efectuará también el examen físico, una evaluación psicosocial de paciente y familia. Se le efectuará también la evaluación de cualquier síndrome doloroso que son comunes en los pacientes por cáncer. En estas evaluaciones siempre debemos ser muy rigurosos en especialmente las características del dolor, ya saber muy claramente dónde está localizado, si es un dolor irradiado, cuál es la frecuencia, si es estable, si es a cierta hora de la mañana o es más intenso en las mañanas y disminuye en la tarde, si está asociado a lo mejor también a alguna visita, que también puede ocurrir, ya porque la tensión también, la ansiedad, la angustia puede provocar aumento de este dolor por causas emocionales. Entonces, la duración, los intervalos, la calidad del dolor, la severidad y qué factores lo van a agravar, si hay también factores de alivio, si en algún momento disminuye el dolor y por qué disminuye, qué consecuencias tiene este dolor en la actividad, por ejemplo, si le afecta al reposo, ¿no es cierto?, que lo pone inquieto y no puede dormir, no puede descansar, si le produce insomnio, si le cambia su estado anímico, ¿no es cierto?, que le cambia el humor y se pone mucho más irritable. Y también se debe aquí evaluar el dolor en relación a cómo están sus relaciones interpersonales y cómo responde este paciente a la analgesia previa que se le ha administrado. Se aplicarán aquí pautas de evaluación según la edad del paciente para los síntomas y el dolor. Ya vamos a mostrar los anexos ahora, el anexo 7 y 8, que es el que se usa en esta etapa. Ya se efectúa educación también en esta primera consulta para el autocuidado del paciente y familia, y por supuesto se debe efectuar todos los registros necesarios en la ficha clínica del paciente, ¿no? Esto para que después en una segunda consulta podamos nosotros hacer una evaluación, cómo se respondió, cómo evolucionó este paciente. En esta imagen les presento el anexo 7, donde se encuentran las escalas de rostro, las visuales análogas, cuyas escalas están validadas y le van a permitir a ustedes conocer la intensidad del síntoma, pero según la autoevaluación del paciente. Estas escalas ustedes, esta como la 7, como la 8 que les voy a mostrar ahora, la pueden encontrar en la guía clínica Auge del 2011 que ustedes pueden revisar. En esta imagen les muestro el anexo 8, que es otra escala que cumple los mismos fines que las que están en el anexo 7, que le permitirán a usted evaluar en forma objetiva
este síntoma en el paciente. El paciente oncológico, además del dolor, probablemente presentará otros síntomas adicionales en los que predominan generalmente la astenia, la anorexia, disfonía, náusea, vómitos, disminución de apetito, disnea, entre otros. Y para esto debe llevarse a cabo esta escala llamada de Edmonton Symptom Assessment System, o se denominan con las siglas esas, que a usted le va a permitir llenar objetivamente la ficha clínica con esta escala de evaluación. Y este registro que usted ve aquí, que nos recomiendan aquellos parámetros necesarios del ingreso y los futuros controles, es lo que usted deberá llenar en esta ficha del paciente. Si usted ve que está muy bien organizado en una primera parte, ¿no es cierto? Aparte de la fecha y los datos básicos, ¿no es cierto? Dice cuánto se eleva el ingreso, las características del dolor, ya la presión arterial, cuánto pesan, ¿no es cierto? Los signos vitales, de dónde fue derivado. Entonces, todos estos registros van a establecer, ¿no es cierto?, una información del paciente que usted en la ficha podrá transmitir, ¿no es cierto?, al resto del equipo, y tal vez, ¿no es cierto?, si en la próxima visita no viene usted, vendrá otra persona que es parte del equipo, va a entenderse perfectamente lo que es la condición de este paciente cuando usted lo evaluó. En el ingreso también al paciente a la unidad de cuidados paliativos existen ya normas preestablecidas, ¿no es cierto?, por el GES, como por ejemplo que la atención del paciente en el nivel secundario que se solicita no debe ocurrir más allá de 5 días hábiles. Al momento también del ingreso o traslado de este paciente a otro nivel de atención, debe ir incluido en la información la evaluación según EVA y para el dolor y para los síntomas que está en la escala ESAS. Y el paciente al ingreso que tiene indicaciones médicas farmacológicas para el dolor y los otros síntomas puede ser evaluado en esa primera consulta por la enfermera. Pero si en la evaluación el paciente también las molestias las tiene controladas, puede continuar con el mismo tratamiento. Pero si en esa evaluación se ve y se observa que estos síntomas no están controlados, el paciente deberá ser evaluado por el médico ese mismo día.
Si no tiene indicaciones también de tratamiento farmacológico, también el paciente debe ser evaluado ese mismo día en la primera consulta para que el doctor le pueda prescribir medicamentos que el paciente necesite. Otro aspecto que está normado con los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados paliativos es que el paciente, el familiar o cuidador, cuando ingresan deben recibir la educación para el autocuidado. Ellos serán informados que deben llevar un registro personal de diario del control de las molestias, que es como una especie de automonitoreo, y que además ellos tienen la posibilidad de establecer una comunicación telefónica con la unidad cuando lo necesiten. La primera comunicación debe efectuarse a las 24 horas de que se ha iniciado el tratamiento, porque es la única forma que se va a controlar el nivel de alivio que alcanzó este paciente. Y dependiendo de esta información telefónica o el reporte diario de los familiares, este paciente que en una primera instancia fue evaluado solo por la enfermera deberá ser citado a un control médico dentro de los próximos 7 a 10 días. Así, esta evaluación inicial y posteriormente el control y seguimiento nos va a permitir formular el diagnóstico y los objetivos del tratamiento de este paciente. Nos va a permitir también seleccionar la intervención terapéutica apropiada para cada uno. También permitirá la monitorización continua de este paciente en cuanto al dolor, ¿no es cierto?, los síntomas y en general de su situación emocional y espiritual. Nos va a permitir también que podamos evaluar la eficacia y la eficiencia de la intervención que hemos elegido y hemos utilizado. Como ya lo habíamos explicado, la segunda consulta del paciente del nivel secundario será efectuada siempre por el médico.
Este efectuará una reevaluación de él y de acuerdo al grado de control del dolor y de los síntomas molestos lo va a calificar. Y él lo considerará estable cuando estos síntomas, el dolor y los molestos síntomas que ya hemos hablado, indicará que este paciente es posible derivado al nivel primario de atención. Si evalúa que este paciente es inestable, es decir, ¿no es cierto?, que los dolores y los síntomas molestos son todavía inestables y no han logrado manejarse con los medicamentos, porque tenemos que decir que los fármacos son la base del tratamiento de todos los síntomas y particularmente del dolor. Entonces el médico decidirá mantenerlo en el nivel secundario de atención hasta que logre esa estabilidad que se espera. Si el paciente logra ser calificado como estable, finalmente será trasladado, ¿no es cierto?, al nivel primario de atención, donde será atendido por el médico general, pero este es un médico especial en el sentido de que es un médico capacitado para estas unidades de cuidados paliativos. Aquí en el nivel primario de atención se hará también el control, el examen clínico ambulatorio y también se hará el control examen clínico en domicilio. Ya dentro de las atenciones las vimos anteriormente como que es la evaluación del paciente, del tratamiento farmacológico, no farmacológico, los procedimientos, la educación para el autocuidado, se le va a hacer el seguimiento, la derivación y la contraderivación si en algún momento este paciente lo necesita. En el nivel primario, el paciente se recibe en condiciones estables, ¿ya? O sea, para poder trasladarlo a la atención primaria, debemos tener a un paciente que tenga controlado el dolor y la mayoría de los síntomas molestos. El traslado, para que sea formalizado, debe ser informado al establecimiento de referencia a través de la vía telefónica y además por correo electrónico para oficializarlo. El centro de atención o consultorio de atención debería ser el que le corresponde al paciente al domicilio más cercano y si es ISAPRE al centro establecido en esa red. La atención puede en este caso efectuarse en forma ambulatoria o también en el domicilio si el paciente se encuentra en alguna condición postrada. En esta imagen me gustaría mostrarle cómo es el algoritmo de la atención primaria cuando necesita el paciente la primera consulta con este médico general que está capacitado. ¿Ya? Este paciente es un paciente estable, que tiene el dolor y los síntomas controlados, como ya lo dijimos, y necesita evaluación periódica, necesita educación del autocuidado y tal vez algunos procedimientos, ¿ya? Entonces, si este paciente está estable, va a ser controlado por la enfermera y evaluado, ya sea en la parte ambulatoria, a nivel domiciliario, ya forma telefónica, va a tener también la atención del asistente social, la atención de la parte farmacéutica, el psicólogo, si es que lo necesita, en él y su familia. Mientras esto se mantenga así como estable, este paciente se va a mantener, digamos, en este nivel primario. Si por alguna razón el paciente se produce una desestabilización y se considera, ¿no es cierto?, por la consulta médica, finalmente se confirma que es un paciente que es inestable en cuanto al dolor y los síntomas ya no son tan controlados, entonces pasaría de nuevo al nivel secundario, ¿no es cierto?, para que sea evaluado por el especialista en la parte oncológica y pueda estabilizarlo si es posible, o tal vez puede ocurrir que tal vez vaya al nivel terciario porque necesite a lo mejor para manejar el dolor otro procedimiento. Importante que siempre debe haber el tema con la familia y los cuidadores, la consulta telefónica.
Una cosa importante es recordar que cuando al paciente se le indica que debe ser trasladado al nivel primario, el centro de salud, ya sea privado o un centro de la salud pública, este tampoco debe pasar más allá de 5 días hábiles y eso está ya normado. Entonces, cuando ocurre que este paciente necesita ser trasladado al nivel secundario porque presentan esta inestabilidad en el manejo de los síntomas molestos y en el dolor, estos pacientes, ya sea en forma ambulatoria o postrado en domicilio, eh, en el fondo se trasladan cuando en el nivel de primario sobrepasa la competencia de estos profesionales. El año 2009 se hizo una evaluación del Programa Nacional del Dolor por Cáncer Avanzado y mostró que alrededor de un 50% de los pacientes se ubican en este nivel y de ellos un 30% puede también estar en una condición postrada. Podemos decir que alrededor de un 67 a un 70% del total de personas inestables pueden estabilizarse y nuevamente volverán a ser derivadas al nivel primario. En 1 a un 3% también serán calificados estos pacientes como refractarios al tratamiento. Habitualmente tienen múltiples síntomas y dolor y deberán solicitar una interconsulta. Además, generalmente es por teléfono, fax o correo electrónico y algún tipo de comunicación con el nivel terciario de atención y para poder presentar a este paciente al comité oncológico. En esta imagen quiero mostrarles el algoritmo de la atención hacia el especialista del nivel secundario con un paciente inestable que tiene un control variable del dolor y de los otros síntomas, requerirá una evaluación bastante más continua y el seguimiento para poder estabilizarlo y va a necesitar tal vez algunos procedimientos también y la educación siempre para el autocuidado. Entonces el especialista lo evaluará y le hará este seguimiento junto con el resto del equipo, que es el asistente social, ¿no es cierto?, la enfermera, el aspecto de la farmacia, de los medicamentos, del psicólogo, y se le efectuará la misma atención, ¿no es cierto?, solamente como a lo mejor más frecuente, ambulatoria, hospitalizada, domiciliaria o telefónica también. Entonces, este paciente tiene dos posibilidades. Tiene posibilidades de estabilizarse, como ya les había explicado, ya, o tiene la otra posibilidad, ¿no es cierto?, de que sea refractario. Es distinta la conducta, ¿no es cierto? Si el paciente se estabiliza, ya lo dijimos, volverá a la atención primaria. Si el paciente es refractario, el médico lo solicitará la evaluación del comité oncológico, que será a nivel ya entonces, la derivación del paciente con dolor refractario a nivel terciario de atención debe ocurrir en no más de 72 horas, según la norma. Ya el especialista de la unidad de alivio del dolor por cáncer y cuidados paliativos presentará el caso clínico al comité de alivio del dolor
y en conjunto con los especialistas de este nivel se decidirá cuál va a ser el plan terapéutico a seguir. Lo general y habitual es que este paciente requiera de una hospitalización cerrada durante algunos días, con una cama integral en un servicio de medicina, cirugía o especialidades, y ahí será evaluado diariamente por el médico de ese nivel de atención. También puede ser que en esta hospitalización este paciente necesite algunos exámenes de laboratorio o que se le tomen algunas imágenes o de algún procedimiento que se debe efectuar más complejo que corresponde a la actividad básica de este nivel terciario. En este tercer algoritmo vemos, ¿no es cierto?, el paciente que ya fue trasladado al nivel terciario, ahora está hospitalizado porque es un paciente que es refractario a los tratamientos que ya se le habían indicado, entonces pasa al comité de cuidados paliativos en los cuales dijimos que se presentaba este caso clínico y ellos establecen un plan terapéutico. El paciente sí en este caso debe firmar un consentimiento informado para poder efectuar este plan terapéutico. Entonces, la hospitalización cerrada se efectúan todos aquellos procedimientos especializados de este nivel y este paciente lo evaluará el médico especialista y algún subespecialista que se le solicite la evaluación, que puede incluso ser un cirujano a lo mejor, o puede ser un anestesista que sea especialista en bloqueo, ya si es que el paciente también pudiera tener esa vía para calmar su dolor. Entonces, este paciente, después de haber sido evaluado, ¿no es cierto?, por los distintos médicos que él necesite, podría ser finalmente estabilizado y finalmente el especialista que lo va a derivar nuevamente al nivel secundario de atención. En el caso de los pacientes postrados, aquí el nivel primario debe ejecutar una tarea que es completar una lista de cotejos sobre cuáles son las condiciones del hogar para poder recibir al paciente y de acuerdo a esta evaluación se procederá finalmente al traslado de este paciente. La familia también tiene una actuación un poquito más especial en el sentido de que actuará como nexo y será la que concurra al consultorio o al centro de salud privado donde corresponda con los documentos o interconsultas que sean necesarias para que ella haga las gestiones en los lugares. Además, en el curso de los controles podría ser que este paciente se pueda evaluar también como inestable en más de 2 controles y en ese caso el nivel primario deberá efectuar una interconsulta para trasladarlo al nivel secundario o que sea evaluado a nivel secundario y también ahí la familia debe actuar como nexo, ¿no es cierto?, para llevar, ¿no es cierto?, la interconsulta al lugar donde se está solicitando la atención. En este algoritmo vemos aquí cómo el paciente en el control que tiene como postrado, ¿no es cierto?, tiene una atención de la enfermera y de todo el equipo. Igual tiene la educación individual, igual que cualquier paciente, y la atención médica. Este paciente generalmente va a tener una visita domiciliaria para poder tener la atención porque no se va a poder trasladar. Y tiene una pauta, ¿no es cierto?, de valoración, en que hay una anamnesis, la evaluación a ver si se cumplen las indicaciones, el examen físico, valoración de todos los síntomas del dolor y las otras molestias que es secundaria, y si existen también factores de riesgo individuales y familiares, valorar también las capacidades de autocuidado, porque un paciente postrado tiene mucho más esfuerzo de cuidados que un paciente que deambula. También la evaluación de este paciente en la parte funcional y con esto se hace el diagnóstico de enfermería para poder generar el plan de atención para este paciente. ¿Ya? Aquí hay que hacer una adecuación también del entorno un poquito más detallada y programar en forma compartida con el cuidador o los cuidadores en el hogar. Hay que hacer un buen apoyo psicológico del cuidador
por el esfuerzo que significa cuidar a un paciente postrado. Así que hay un trabajo muy intenso en el equipo que va a visitar al paciente en el domicilio. Si por algún motivo, ¿no es cierto?, tiene alguna alteración, ¿no es cierto?, o en los controles, como decíamos, hay un cambio, se debe derivar, ¿no es cierto?, al médico y por supuesto toda esta evaluación debe tener un registro clínico que nos va a permitir, ¿no es cierto?, estar siempre atento a su condición. Por otro lado, estas unidades también tienen criterios de egreso, ¿no es cierto? El rechazo definitivo del tratamiento por el paciente familia significa que este paciente egresará de la unidad. La solicitud también de traslado a otro sistema por el paciente familia también es un criterio de ingreso. El abandono del tratamiento del paciente y familia también es otro criterio, y cuando hay una inasistencia a 3 controles mensuales consecutivos o falta de asiduidad al tratamiento, también se traduce en que este paciente tendrá que egresar de la unidad. Bueno, y obviamente que si el paciente fallece es un egreso eh, que no lo podemos evitar. Bueno, y para terminar esta presentación, independientemente que hayamos visto todas las normas que tenemos establecidas en la atención de estas unidades, quiero decirle que no deben olvidar que los componentes esenciales del cuidado paliativo son el control de síntomas, pero también el apoyo psicosocial y el trabajo en equipo, que es básico, este equipo interdisciplinario que hoy día trabajan, que son muy potentes, que son maravillosos, ¿ya? Y este enfoque que un poco les quiero decir es que involucra al paciente también y la familia, que es para los cuales nosotros hacemos todo esto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que nos veamos. Lo más probable nos vamos a ver en una próxima presentación y que estén muy bien. Muchas gracias.